Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Dámara y soy directora de Acompáñame Homeschool. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche y muchas gracias a todas aquellas personas que verán este programa en la retransmisión. Mi nombre es Laura Damaris, soy directora de Acompáñame Homeschool y como cada viernes a las 8 de la noche tenemos este en vivo en Facebook Live en nuestro canal de Acompáñame porque buscamos tratar temas que sean de interés y de beneficio para la comunidad homeschool. Y hoy está con nosotros Karime Gallegos. Karime, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Damaris, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, de verdad. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Ella es esposa y madre de 5 hijos. También te preguntaré un poquito de eso en un momento. Junto con su esposo Sabdiel Torres, fundaron Homeschool México en 2009 y la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar en 2018. Y en 2022 asumieron la dirección de El Hogar Educador y también crearon Radio Universo Cristiano. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de rutinas productivas, consejos prácticos para la gestión del tiempo en el hogar. Pues Karim, justamente quiero arrancar con que si nos puedes platicar un poquito acerca de cuántos hijos tienes y hace cuánto que arrancaste a hacer homeschool. Sí, nosotros empezamos hace 15 años, este mes de agosto justamente. Son 15 años que fuimos a una conferencia en Saltillo y en la que definitivamente decidimos que educábamos en casa a nuestros hijos. En ese entonces teníamos 3, tenía yo un bebé de 1 año, casi 1 año, y otros 2 niños chiquitos de 2 y 3 años. Ahora tenemos 5 hijos. Ya los grandes, el mayor ya está estudiando su carrera, el que le sigue está próximo a irse a la Ciudad de México a estudiar también, si Dios nos permite, y el tercero está estudiando ahorita la prepa en línea y básicamente ya está por su cuenta en su trabajo escolar, ¿no? Aunque siguen aquí en casa. Y ya yo trabajo ahorita con los 2 chiquitos, ¿no? Con mi niño de 11 y mi niña de 7. Entonces, esta es nuestra familia. Mi esposo, pues, es muy activo, desde siempre, desde que empezamos con la educación en casa. Él, pues, se interesó mucho en divulgarlo, porque empezamos a ver nosotros, pues, los muchos beneficios que tenía, ¿no? Y pues es algo que nos gustaría que más familias pudieran experimentar. Nosotros vemos que trae orden, el trabajar con nuestros hijos nos pone a nosotros mismos en orden, entonces nos ayuda, nos pule a nosotros mismos, entonces creemos que es algo muy valioso, creemos que es una herramienta que Dios usa para trabajar en las familias, entonces pues es algo que hemos buscado que más familias también se beneficien, ¿no? Que conozcan y que puedan hacerlo. Así es, sí, desde que yo los conozco, que tengo el gusto, puedo decir, de que nos conocemos, pues ya hace muchísimos años y desde que los conozco, siempre han estado, justamente los conocí en un evento que ustedes organizaron. Entonces, sí, desde que los conozco están organizando, haciendo y viendo por la comunidad y por el beneficio de la comunidad, con la plataforma de Homeschooling México, desde siempre que he tenido contacto con ustedes, los he visto exacto, bien movidos en beneficio de actividades para los homeschoolers. Y pues bueno, al final, antes de que nos despidamos, cuando terminemos nuestro tiempo, pues nos platicarás un poquito también acerca del hogar educador, que ya lo tenemos a 15 días, ¿no? Ahorita platicamos de él. ¿Qué te parece si entramos con el tema de rutinas productivas? Creo que una de las cosas que nos pasan mucho a las mamás homeschool es que nos agobia que el tiempo sea un tiempo provechoso. A veces, pues tenemos todavía, cuando arrancamos homeschool, el objetivo de ser muy estructurados para que tengamos un buen fin, pero a veces en la cotidianidad los planes tan estrictos, a veces sí funcionan, habrá familias a las que sí les funcionan, pero creo que a veces estructuras
tan estrictas pudieran no funcionar en la casa, en el hogar, ¿no? Entonces, por eso, rutinas productivas, consejos prácticos para la gestión del tiempo en el hogar y sobre todo, pues qué mejor tú que tienes ya tanta experiencia y también hay muchas mamás que nos preguntan si se puede hacer homeschool y cómo hacerlo si tenemos más de 2 hijos, nos dará tiempo, lo podremos lograr. Entonces es complicado, es complicado. Mi primer pregunta sería, ¿cómo estructuras tú un día? Ahorita ya tienes 2 nada más, pero seguramente hubo un momento en tu vida en que tenías a los 5, ¿no? En que uno a lo mejor estaba en la secundaria, otro por allí, y tenías un bebé recién nacido. O sea, en esos días, cuando estabas con estos 5 pequeñitos y que tú estabas a cargo de toda la educación, ¿cómo estructurabas tu día para poder cubrir tanto las actividades educativas como las tareas en el hogar? Sí, y fíjate que esa es fue una de las cosas que a mí me costó y me interesó buscar respuestas, porque yo cuando empezamos sentía que vivíamos en el caos, así tal cual, ¿no? Como te digo, tenía un bebé de casi 1 año. Mis otros niños uno tenía 2 y medio y el otro, sí, 2 y medio y el otro día tenía 3 y medio, algo así. Estaban chiquititos. Entonces, bueno, para empezar, me llevó como unos 6 meses, yo creo, el estar investigando qué iba a hacer, porque además ya sabes, empieza uno y piensa, a ver, yo quiero saber cuál es el mejor currículo, así como cuando uno lleva a los niños a la escuela y dice, ay, ¿cuál es la mejor escuela que está dentro de mis capacidades, ¿no? Económicas o de distancia, lo que sea, porque ahí voy a llevar a mi hijo. Entonces, uno pasa eso al homeschool y dice, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor currículo para llevarlo con mi hijo y así tener mucho éxito, ¿no? Pero bueno, te digo que en la primera conferencia a la que fuimos, o sea, así a la primera persona que le preguntamos, me tumbó ahí mi ídolo, porque fue Dave Tucker, que por cierto va a estar en la conferencia con nosotros, y nos acercamos a él y yo le pregunté qué podía hacer con mis niños en el kinder, ¿no? Bueno, le pregunté qué podía hacer con mis niños, ¿no? ¿Qué currículo? Y me preguntó él, ¿qué edad tienen tus niños? Yo, no, pues 1, 2 y 3. Ay, no, ponlos a pintar, que recorten, leerles historias, canten canciones, salgan al jardín. Y yo, no, 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 o sea, no me está entendiendo, ¿no? O sea, necesito algo así que para que sean, A que estudien de veras. sí, algo que hagan de verdad, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues empezó mi búsqueda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Me tardé un poquito, unos meses, por fin decidimos que compramos el material y comenzamos. Entonces, bueno, en ese tiempo, gracias a Dios, tenía la ayuda de una persona en casa que vivía incluso con nosotros y me ayudaba con la limpieza y me ayudaba con muchas cosas. Ahí, ella nos preparaba el desayuno. Ay, la verdad que fue un buen tiempo. pero bueno, no duró siempre. Eso duró muy poco. Y después vinieron más hijos y hubo menos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente hemos tenido que adaptarnos todos. Una amiga me decía, cuando teníamos a nuestros hijos chiquitos, me decía, es que lo único constante en la educación en casa es el cambio. Y sí es cierto. O sea, es una cosa a la que uno se tiene que estar adaptando constantemente, simplemente porque nuestros hijos crecen y, por ejemplo, la ropa que le quedaba ya no le queda, los zapatos, o incluso, por ejemplo, en cuanto a trabajo escolar, el niño madura o el niño todavía no tiene la madurez y necesitas buscar otro currículo porque el que compraste no funcionó con él, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que necesitamos es ser muy flexibles y estar dispuestas como mamás a hacer cambios, ¿no? Como mencionabas, hay veces que uno se aferra a ciertas
formas o a que las cosas deben de ser de cierta manera y de verdad no funciona. Yo me acuerdo que yo veía muchos en internet, en esa época no había mucho de homeschool en español, pero en inglés sí. Entonces había muchas mamás que preparaban así sus rutinas con gráficas, con dibujitos y formatos y cosas así. Y entonces, yo me acuerdo que yo trataba de hacer eso, implementarlo con mis hijos, y la verdad es que nunca me funcionó, o sea, y era una frustración, porque yo quería que a fuerza, como que lo hiciéramos de cierta manera, ¿no? Eh, el asunto es que conforme vas conociendo a tus hijos, porque finalmente, mis hijos, los dos grandes estaban en el kinder, iban a una escuela, y aunque estaban muy chiquitos, sí sí hubo un periodo de como conocerlos, saber de qué eran capaces, qué podían hacer, qué les gustaba, cuáles eran incluso sus horarios, sus rutinas, qué se les hacía más fácil, temprano o tarde, etcétera, ¿no? Entonces, necesita uno saber eso, también, por supuesto, su temperamento, y entonces buscar la forma de trabajar con eso, ¿no? Entonces, bueno, al principio sí era, mi bebé pues dormía mucho tiempo y yo trabajaba, usé un currículo al principio, este, trabajaba con mis dos mayores en el currículo del kinder, que en mi opinión, bueno, en mi experiencia, siento que me fue muy útil, porque a veces cuando empezamos, vemos, por ejemplo, que hay mamás que crean sus propios currículos, ¿no? Ay, yo sí me quedaba así de que, ¿cómo le hacen? O sea, yo ni siquiera puedo poner en orden mis ideas, ¿no? De qué primero, qué después, o qué debo hacer. Entonces yo sentí que el iniciar con algo como predeterminado me ayudó a que pudiera ponerme en marcha, no quedarme estancada, porque hay veces uno en la búsqueda como de lo ideal, de la perfección, te quedas inmovilizada, ¿no? Y resulta que no haces nada, no avanzas nada, no nada de nada, y el tiempo va pasando porque no encuentras exactamente lo que quieres o la actividad perfecta o no sé. Entonces, bueno, a mí siento que me fue muy útil como guía. Además, este currículo traía sugerencias para, por ejemplo, de cómo leerles a los niños, de qué otras actividades hacer, cómo trabajar, por ejemplo, con un niño que es kinestésico, ¿no? Que bueno, en esa época, pues, o sea, yo tenía 3 varones y pues, no sé, o sea, los niños simplemente son activos, ¿no? Ni siquiera, o sea, son niños, ¿no? Entonces necesitan moverse. Entonces, bueno, traía como muchas ideas y tips que a mí me ayudaron a poder arrancar, ¿no? Pues, así fue, y bueno, después, como mencionas, pues fue cambiando, al pasar algunos años, nace mi cuarto hijo, entonces, otro varón, 4 varones, y en ese momento pienso yo no puedo usar un currículo en el que mis hijos se tengan que sentar y escribir y contestar, porque no lo van a lograr, ¿no? O sea, yo ya lo veía a los otros, ¿no? O sea, apenas se sentaba, tiraba el lápiz y, o sea, así era pura distracción y puro movimiento. Y yo dije, no, necesitamos otra cosa, además de la diferencia de edad. Yo ya tenía un niño creo que se llevan 4, 5, 6, 7 años. El mayor ya tenía 7 cuando nació mi cuarto hijo. Entonces, empecé a buscar algo que pudiéramos trabajar juntos y bueno, así fue como lo hice. Trabajábamos por separado las materias algo de lenguaje, porque cada quien hacía su transcripción de la Biblia, entonces pues al más grande se le pide que transcriba más, a los más chiquitos que transcriban menos, y matemáticas también cada quien lo hacía a su nivel. Entonces, hacían lectura de la Biblia, hacían transcripción de la Biblia y matemáticas, lo hacíamos al mismo tiempo. Entonces yo me sentaba en el comedor y mientras los otros 2 niños trabajaban en transcripción y lectura, yo trabajaba matemáticas con uno. Y luego me pasaba al otro y luego me pasaba al otro, ¿no? Entonces yo le iba dando vueltas a la mesa,
y el bebé, pues atenderlo cuando lo necesitara. La verdad es que hay épocas en las que uno tiene que atender situaciones que apremian, ¿no? Y hay que hacerlo. Es parte de la vida, o sea, y creo yo que pues es parte de la educación también, ¿no? De la crianza. Los niños tienen que aprender en que hay veces que hay necesidades que de verdad son importantes, son necesarias atender y hay que hacerlo, ¿no? Y y por ejemplo, bueno, también de cierta manera, pues les dejaba a ellos la responsabilidad de continuar con su trabajo. No quiere decir que siempre lo hicieran, ¿verdad? Pero pues es como un entrenamiento en el que, pues, tú vas a hacer esto poquito, tú solo, dame 10 minutitos en lo que voy por tu hermano, ¿no? En lo que le doy de comer o en lo que sea, ¿no? Y de esa manera, pues de cierta forma se van volviendo independientes en su trabajo, ¿no? Luego, lo que es ciencias e historia, Biblia también, lo hacíamos juntos en la sala, entonces ya ahí era más fácil para mí, yo estaba amamantando al bebé o atendiéndolo y ahí leíamos todos o comentábamos o lo que sea, ¿no? Entonces, después nace la niña y otra vez, te digo, cada vez, o sea, es como otra, tenemos que formar una nueva rutina, ¿no? Tenemos que hacer cambios, ¿no? Pero bueno, ya la verdad es que Dios es bueno y te va equipando conforme vas avanzando. Definitivamente no soy la misma que era cuando tenía uno ni dos hijos, ¿no? Yo tengo que decirte que yo era súper desordenada y no que ahorita sea muy ordenada, pero tengo que decir que era muy desordenada. Me costaba mucho, porque ni siquiera me daba cuenta. Yo recuerdo que mi mamá, siempre me decía, es que abres las puertas de los closets o la cocina o lo que sea y no las cierras. Pero era porque yo ni, de verdad, o sea, no lo tenía en el radar, no lo tenía en la mente, eh, no era algo en lo que estuviera pensando. Sin embargo, sí creaba yo desorden, ¿no? Al tener a mis niños y al tenerlos en la casa y no tener un tiempo especial para dedicar únicamente al orden o a la limpieza, pues obviamente me veo obligada a buscar formas de hacerlo, ¿no? Porque no podemos vivir en el caos, simplemente no, en el caos no puedes avanzar, no puedes hacer nada, ¿no? Y bueno, aquí como ya ves que cuando uno empieza a educar en casa se piensa en muchas cosas, se cuestiona muchas cosas y una, por ejemplo, es el ambiente. Charlotte Mason dice que la educación es un ambiente y sí creo que el lugar en donde están nuestros hijos, en donde se van desarrollando, tiene una influencia en ellos, ¿no? Si ellos están en un lugar ordenado, bonito, agradable, que huele bien, etcétera, a ellos les ayuda a tener concentración, incluso a formarse ellos mismos una idea de lo que es, de cómo deben ser las cosas. Y hasta me atrevería a decir que tiene un impacto en su apreciación de la belleza, de la estética, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy arquitecta y puedo notar entre arquitectos la diferencia de uno que crece en medio de la arquitectura, de precisamente, ¿no? Admirando la belleza, en un lugar bonito, etcétera, y del que no, aunque se esfuerce y aunque todo, traes un bagaje atrás que tiene una influencia en ti, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, pues sí, necesitamos crear un lugar agradable para nuestros hijos, ¿no? Para que nuestros hijos se puedan desarrollar, puedan, en donde ellos puedan vivir, ¿no? Ok, ok. Aquí retomo varias cosas y hay una idea que constantemente mencionas, es adaptarnos, tener una nueva rutina, es decir, la propia vida nos trae diferentes retos en los diferentes momentos, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, ¿no? Y qué pasa cuando tenemos, o simplemente en el día,
ya tenemos alguna rutina más o menos establecida, pero resulta que ese día alguno de los pequeños se enfermó, o la lavadora se descompuso, o llegó el plomero, y parecieran cosas que son que pasan constantemente, que tienes que ir al banco, y que entonces esas pequeñas cosas mueven tu estructura, ¿no? Y si apenas estamos como organizándonos, estamos con la lucha y con la convicción y todo el esfuerzo de nuestra parte para que nuestros niños vayan avanzando en sus conocimientos académicos, y nos suceden estas cosas, ¿no? Nace nuestro bebé como te digo, cosas tan pequeñas como que la lavadora no sirve, ¿no? Y ese día tienes que ir y buscar, y entonces tú que tenías planeado ese día hacer o cierta lección, hasta habías comprado tu material, ya no lo puedes hacer. Entonces, justamente comentabas tú, bueno, en el tema es más que un horario como tan, digamos, cerrado, rutinas productivas. Estas rutinas, como cuáles podrías justamente tú considerar que pudieran ser rutinas, como el título que tenemos de hoy lo dice, una rutina productiva, un ejemplo de una rutina o de alguna actividad en el día, como para que no nos agobien estos pequeños cambios que a veces tenemos, o grandes cambios que nos suceden. Sí, sí, fíjate que sí, yo intenté poner lo del horario que mencionas, o sea, porque decía, ay, no, es que pensaba yo, no, empezamos muy tarde o X o Y, y buscaba como ajustar la vida, porque es así, ni siquiera es que digas, ay, bueno, voy a ajustar la escuela, ¿no? Porque no es, o sea,